Bienvenidos, este es el episodio 65. Decreta y manifiesta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Chris? Pues muy bien, Suriel, ¿qué te digo? Una semana un poco atareada de muchas actividades, pero en el nombre de Dios agradecido, pero con las lluvias también, que de alguna forma también impiden de poder regresar a casa después de nuestro trabajo, de nuestro negocio, pero gracias a Dios todos bien, gozando de salud y en la obra de Dios, pues también de igual forma hemos tenido una semana muy proactiva. ¿Y tú qué tal, Suriel? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, bien, pues todavía un poquito descansando en casa, pero gracias a Dios bien, con salud, que es lo más importante. Así es. Y pues estando en familia, disfrutando las bendiciones de nuestro Dios. Gracias porque nos da todo, a pesar de que las lluvias que tenemos han sido un poquito fuertes, ha provocado, para algunos lados, ha sido benéfico. Para otros lados, desgraciadamente ha provocado desgracias, Sí. ha provocado inundaciones, ha provocado que personas pierdan pues parte de sus casas, Hasta la misma la vida por los desastres que ha habido, por cuestiones de, pues a veces de nuestra inconsciencia, de tirar basura, de que la verdad no se le da mantenimiento a los ¿cómo se llama? Al pavimento, a las coladeras. Entonces eso provoca que haya bastantes accidentes y sobre todo inundaciones. Sí. Pero gracias a Dios estamos bien. Espero Dios que ustedes también se encuentren bien, que hayan pasado una semana de bendiciones, de salud y que se encuentren principalmente en comunión con nuestro Dios. Llegamos a un episodio importante, llegamos a un episodio que puede en algunas situaciones genera controversia, genera hasta a veces discusiones en pelea por la forma de cómo se piensa y cómo se analiza este tipo de situación. Gracias porque nos escuchan, gracias porque poco a poquito Generación de Fe va caminando y sobre todo el canal de Ciudad Cuauhtémoc va creciendo poco a poquito. Todo es gracias a ustedes y principalmente gracias a nuestro Dios porque nos da la inteligencia, nos da la sabiduría para poder trazar este tipo de proyecto que ya llevamos un ratito con él y que gracias a él y sobre todo pues a la entrega que tenemos para que salgan los episodios y porque tenemos el deseo de hablar de la palabra de nuestro Dios, se realizan estos temas. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Ahí le pueden dar seguir ahí en el episodio y cada miércoles van a tener disponible un episodio más. A partir de las 6 de la mañana va a estar disponible para que lo puedan escuchar, para que juntos podamos hablar de la palabra de nuestro Dios. Y aquí también en YouTube el mismo miércoles, pero más tardecito en la noche, ya va a estar disponible para que puedan escucharlo, también para que nos puedan ver y sobre todo para que puedan ahí, si gustan, comentarnos. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita, porque eso hace que el algoritmo de YouTube nos beneficie un poquito más a nosotros. ¿Para qué? Para que este episodio y todos los que tenemos se viralicen un poquito más y pueda llegar a más personas, pues todo esto que hacemos para la obra de nuestro Dios y para que también juntos hablemos de la palabra de nuestro Dios. Este tema es importante. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, Chris? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que podemos decretar, podemos manifestar y a veces dejamos a un lado lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y creemos y pensamos
que nosotros tenemos el control de la situación. Vamos a hablar del tema, Chris. Sí, claro, amigos. Precisamente, primero que nada hay que entender qué es el término decretar, ¿verdad? Para poder ir de lo general a lo particular. Pero antes, el tema de sí, un hijo de Dios puede decretar o manifestar, pues es un tema complejo de primera instancia, en la cual debe de abordarse con mucho cuidado, con mucha precisión, ya que esto involucra pues comprensión tanto teológica como en la parte, ¿en qué sentido? Como en la parte de cómo interpretamos las escrituras. Y vamos a presentar algunas perspectivas y citas bíblicas referentes a ello. Sabemos que el término de decretar pues, se está refiriendo a que cómo con nuestras palabras podemos nosotros manifestar algo, es decir, como lo que coloquialmente se dice, lo que nosotros manifestemos o digamos o tengamos en nuestros pensamientos es lo que vamos a atraer. Si pensamos cosas positivas y las mentalizamos, las tenemos en nuestra mente, dicen por ahí, la mente es poderosa. Tú puedes atraer cualquier cosa si lo piensas en tu mente. Si lo piensas positivamente, lo vas a atraer a que tu vida se haga realidad, se materialice. Si tú piensas negativo, vas a traer cosas negativas a tu vida. Entonces, eso es a lo que en pocas palabras podemos definir lo que referimos con el término decretar. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? El primer aspecto, amigos, que me gustaría manejar en este podcast precisamente es el poder de la lengua. ¿Por qué el poder de la lengua? Precisamente porque en ello es donde sale todas las palabras, el pensamiento, la manera de cómo nosotros comunicamos algo, primero que nada es por la lengua, por el hablar. Por eso la palabra de Dios dice que la lengua tiene un poder muy bueno para bendecir, pero también para maldecir. Esto lo dice precisamente en Santiago, capítulo número 3, versículo 9 y 10, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice, con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este pasaje sugiere que precisamente, que aun como creyentes, la capacidad de maldecir con nuestras propias palabras no es apropiado ni correcto hacerlo, ya que la lengua es un arma que matan espiritualmente. La palabra de Dios dice claramente que la lengua es una arma pequeña pero mortal, porque con ella podemos nosotros matar espiritual, no matar físicamente, pero sí podemos matar espiritualmente. Muchas veces nosotros con nuestras cuestiones verbales podemos incluso con palabras antisonantes, podemos maldecir a una persona, podemos difamar a una persona, es decir, difamar podemos decir hablar mal de una persona o contar de hacerle algún mal, de desearle algún mal. Maldecimos en nombre de esa persona para que le vaya mal. Y Dios, en primera instancia, amigos, no vea bien esta parte. Y es con lo que a mí me gustaría aterrizarlo conforme a lo que es la palabra de Dios. Pero Suriel va a explicar un poco más sobre el tema. Sí, fíjate, Chris, acabas de decir algo bien cierto, que dijiste que hoy en día, no solamente en el ámbito espiritual, se manifiesta, se decreta, porque tú dices, si tienes algún deseo en tu corazón, con que lo pienses, Lo vas a traer. lo vas a traer. Esto ha provocado que, pues, a lo largo de algunos años, ya de muchos años, ha aumentado esta popularidad de enseñanza, de creencia, que promueve la idea de que al decretar o manifestar, nuestros deseos se van a hacer realidad o lo vamos a obtener
como deseo de nuestra vida. Pero estas enseñanzas no solamente se han quedado en nuestra vida, sino también ya se han pasado a la cuestión espiritual y se han mezclado y la idea y este pensamiento positivo, lo vemos de esa manera como positivo, se mezcla con la cuestión espiritual. Entonces ahí genera una distorsión, una mala praxis que se han encontrado desafortunadamente en un ámbito de varias cuestiones, varias personas que ya hacen ese tipo de manifestación de creencias, de decir, decrétalo y lo vas a obtener. El famoso coaching. El famoso que ya desafortunadamente ya es a veces coaching espiritual. Ya ni siquiera es hablar de la palabra de Dios, ya es un coaching espiritual. Y nos dicen y nos hacen pensar que no necesitamos a nadie más, que somos nosotros, y pues que Dios está con nosotros, pero hay veces que dicen que o hacen pensar o le hacen ver, desgraciadamente, que no vamos a recibir un no por respuesta de nuestro Dios. Y nosotros, desafortunadamente, a veces caemos y creemos que podemos tener ese tipo de creencias. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo podemos reflejar y cómo podemos ver esa creencia o esas malas prácticas por medio de la palabra de nuestro Dios? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que decretar o manifestar no está dentro de nuestra voluntad? ¿Cómo vamos a saber esto? Porque tenemos que saber, primeramente, lo dijo Cris, con la lengua, pero algo antes, principalmente de todo eso, saber que Dios es soberano de todo, de todas las cosas y por encima de nosotros mismos principalmente. Somos su creación y como creación creo y definitivamente no podemos ir encima de Dios, de nuestro Dios. Dice aquí en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10, dice así: yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anunció lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿A qué se refiere con esto? Aquí nos hace saber que Dios es sobre todas las cosas. Dios es omnipresente, es omnipotente, es rey y soberano de este mundo. Y no podemos ir por encima de esa creencia, no podemos ir por encima de lo que Dios es sobre nosotros. Somos su creación y por ser su creación no podemos ir encima de Él y pensar que nosotros y nuestros deseos pueden pasar por encima de nuestro Dios. O que nosotros nos hagan ver el famoso coaching espiritual, como dice, y que se ve, amigos, que nosotros somos los artífices de nuestro éxito o artífices de nuestro fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de nuestra vida. Es lo que así nos dicen. Claro, lo que tú traigas, lo que tú decretes, eso vas a traer a tu vida. Si tú en tu vida tienes miedo, no te avientas en hacer lo que quieres hacer, emprender un negocio, declarártele a tu amiga o a tu amigo tu amor, vas a estar destinado al fracaso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo mentalizas, no lo traes en tu mente y además no te la crees, entonces no lo vas a traer a tu vida. Y eso, amigos, es una mentira. Porque, como bien Suriel lo comentaba, nuestra vida está regida por un rey y un soberano que es nuestro Dios. Y en esta idea muchas veces mal enfocamos el manifestar o decretar cuestiones negativas a los que nos hacen algún mal. Queremos que a ellos
les traemos un perjuicio, un mal. Y el segundo aspecto es esta parte, que Jesús y el amor hacia nuestros semejantes. Jesús enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a no maldecirlos. Aquí muchas veces nosotros vemos esta parte cuando Dios le decía a Abraham que yo te bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, aquí el único quien puede hacer eso, decretarlo, es Dios. Pero aquí también muchas veces nosotros, ya hablándolo espiritualmente, queremos tener el poder de hacerle mal a los que nos hacen mal. Como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento resalta la importancia de responder con el amor y la bendición en lugar de decretar, traer maldición. El decretar, amigos, tiene muchas aristas y sí lo podemos ver. Vamos a abordar algunas de ellas y en ese sentido, como traemos el mal a quien no debe de ser. Nosotros no estamos para poder traer alguna calamidad, algún sufrimiento para alguien. Nosotros queremos ser siervos de Dios. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, debe de manifestar el amor, no pagar mal por mal, sino pagar el mal por el bien. Cuando nosotros hacemos así, vamos a lograr estar bien delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador, y todo lo que hagamos, amigo, nos va a salir bien, pero no porque nosotros lo decretemos, sino porque estamos haciendo la voluntad de Dios como Él la pide. Fíjate, Cris, esa es una parte muy, muy importante al decir que también nuestros deseos y nuestros pensamientos hacia otras personas para tal vez para desearles un mal o hacerles creer que lo que nosotros pensamos se va a hacer realidad. Pero a lo que también me quiero enfocar un poquito es la forma de cómo pedimos. Así es. Por medio de nuestras oraciones, la forma de cómo se pide por medio de nuestras oraciones. Acabamos de decir que nuestro Dios es el Rey Supremo, el Dios Supremo de este mundo. Y no podemos ir en contra de eso. Es un Dios soberano. Y sobre esto, con estas oraciones mal enfocadas, hasta a veces hasta malintencionadas, no por hacer tanto el daño, sino por hacerles creer a las personas que pensándolo, deseándolo, lo vamos a obtener. Y nos estamos poniendo, o nos estamos anteponiendo, o nos estamos poniendo ese mote de Dios cuando ni siquiera tenemos la capacidad para hacernos Dios, y sobre todo tener esa soberanía, porque el único que tiene la soberanía es nuestro Dios. Y aquí lo que vemos en la palabra de Dios es su voluntad, y sobre su voluntad es como se dan las cosas. Desafortunadamente hoy en día oramos, o se ora, más bien se ora, creyendo que lo que nosotros deseamos, o decreto por fe que voy a obtener esto. Más bien, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú creas considerado para mi vida, para mi familia, para mi trabajo, para para mi bienestar, es lo que se haga su voluntad, no decretarlo por fe. Al decir decretarlo por fe, es de que estamos anteponiendo nuestros deseos y nuestros pensamientos por encima de nuestro Dios. Y aquí el que tiene la voluntad suprema es nuestro Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Aquí el apóstol Santiago nos advierte
contra la arrogancia de planificar la vida, de no tener en cuenta la voluntad de nuestro Dios. Dice así: vamos ahora lo que deseéis. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol Santiago aquí nos enfatiza claramente. ¿Cuántos de nosotros decimos: el siguiente año voy a hacer, el siguiente mes voy a ir? O en mi oración: Señor, sé que voy a tener un carro, sé que voy a tener dinero, sé que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo decreto por fe. Porque tú me dijiste que todo lo que yo pidiere a tu nombre, lo voy a tener. Pero esa oración está mal enfocada, Sí. está mal caminada, está mal dirigida. ¿Por qué? Porque aquí la principal es la voluntad de nuestro Dios, no nuestra voluntad. Y por eso dice que el Señor tiene la voluntad de hacer con nosotros lo mejor, no lo peor, lo mejor. Y si su voluntad está nuestros deseos, más bien que no se cumplan nuestros deseos, porque la voluntad de Dios, como lo hemos hablado, Cris, que se maneja de diferente forma. Lo que genera nuestros deseos no es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos que pensar y analizar cómo oramos, cómo pedimos y cómo le hacemos llegar nuestras oraciones y peticiones. Primeramente, hacerle saber que sea su voluntad. Primero, como siempre, en una oración, exaltarlo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano, porque Él es el Dios supremo, porque Él es el Dios omnipotente, porque Él tiene el control de nuestras vidas y de este mundo. Y después pedirle con humildad, pidiéndole benevolencia de que si es su voluntad, haga en nosotros el cambio o la modificación o lo que necesitamos, o hasta la misma salud. Y saber, sobre todo, antes que pedirle a Dios cualquier cosa, amigos, hay que conocer cómo es Dios. Porque en la medida de la que nosotros conocemos cómo es Dios, vamos a saber si lo que le voy a pedir me lo va a cumplir o no. Y no estar como el niño berrinchudo con el padre, ¿verdad? De que, si no me lo compra, si no me lo da, yo le hago berrinche. No, amigos, no es así. El pedirle a Dios no es así. El pedirle a Dios es saber si primero que nada es algo que Dios vea que va a ser útil, pero no para nosotros, va a ser para la comunidad. Por ejemplo, si nosotros asistimos a una congregación, congregamos en una iglesia, ver eso de qué provecho puede tener para la iglesia, qué provecho puede tener para la gente necesitada. Si Dios lo ve bien, lo va a cumplir. Si Dios no lo ve bien, también hay que entender a Dios. Dios por alguna razón no quiere cumplir con este deseo que nosotros tenemos en nuestra mente. Aquí lo importante es, como hijos de Dios, como creyentes, la responsabilidad. Los creyentes están llamados a ser imitadores de Dios y a vivir de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad. Por eso ya decía, tenemos que conocer cómo es Dios, para que cuando, a la medida de que nosotros conozcamos cómo es Dios, vamos a saber, ok, Dios quiere que esto, que sea así, que no sea así. Y así es como nosotros nos vamos a ir acercando para pedirle al Padre. Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 29 al 32, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Este pasaje, amigos, destaca las palabras de uno como hijo de Dios deben ser edificadoras y llenas de gracia y no de maldición. No querer desear para nuestros deleites, como hemos estado tratando de dar a entender a lo largo de este podcast, sino que es ver que sea algo primeramente benéfico para mi prójimo, pero también que a la vez me vaya a beneficiar a mí. Y eso es cuando es algo de buen corazón, cuando es algo que Dios vea bien, probablemente Dios sí lo concede. Fíjate, Cris, eso sí es cierto. O sea, nosotros a veces creemos y pensamos que nuestro Dios es un genio, que frotando la lámpara vamos a hablar, va a salir y nos va a conceder 3 deseos, y de esos 3 deseos siempre querremos, como seres humanos, riquezas, abundancia, hasta inclusive también hasta poder. Y desafortunadamente, con la mala praxis del decretar y el de manifestar, nos hacen creer y nos dicen, tú manifiesta que vas a tener un carro, el carro lo vas a tener porque Dios te lo va a dar. Tú manifiesta, tú decreta que tu salud se va a curar, va a ser así. Y a veces tenemos la osadía todavía, o tienen la osadía de agarrar y decir, Señor, y no queremos recibir un no por respuesta. Entonces, esa forma de decretar y de manifestar no es lo que nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a orar. Nos enseñó a orar y pedirle que se haga su voluntad. Por eso es tan grande el poder de la oración. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Aquí el apóstol Pablo nos dice algo muy, muy importante. Nos pide que oremos sin cesar y oremos pidiéndole a nuestro Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean consideradas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, sabemos, amigos, que es el medio por el cual nos presentamos adelante de nuestro Dios por alguna necesidad, por un agradecimiento, alguna petición, a algo que tengamos en nuestro corazón, algo que nos acongoje, se lo pedimos delante de nuestro, por medio de la oración. Y Él, con su sabiduría, con su benevolencia, nos oirá conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Y a veces pensamos que nuestra voluntad siempre va por encima de nuestro Dios. Pero el Señor nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y nos enseñó a decir que pidiéramos todo a nuestro Padre por medio de la oración. Y evitar ese peligro de la arrogancia que tenemos espiritualmente. Porque a veces con la arrogancia espiritualmente hacemos mala praxis y hacemos desafortunadamente ese decretar o ese manifestar. Dice Mateo capítulo 6 versículo 10, que es la oración que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Dice, venga tu reino, les enseñó, esa era la forma que les enseñó a sus discípulos de cómo orar. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. La voluntad de Dios va por encima del cielo, va por encima de la tierra y por encima de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a orar correctamente para saber cómo pedirle a nuestro Dios. Dios no maneja intermediarios, Dios no maneja, no te manda a decir con alguien más. Dios obra por su voluntad, obra por sí solo. Y Dios no cumple caprichos. Así es. Y ya, amigos, para ir cerrando ya este tema, es relevante mencionar que aunque un hijo de Dios tenga la capacidad de maldecir,
que no debe de ser el caso, como ya lo hemos estado comentando. Las enseñanzas y el ejemplo de nuestro mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y las instrucciones apostólicas en el Nuevo Testamento indican que no es apropiado ni conforme a la voluntad de Dios hacerlo. Los creyentes, hijos de Dios, están llamados a bendecir y a edificar con sus palabras, reflejando el carácter de Cristo en todas sus acciones. Antes de hacer algo, antes de pedir algo en oración, hay que ver si es bueno, hay que ver si va a tener algún provecho para los congregantes, para la comunidad en general, y si Dios lo vea bien, probablemente, y digo probablemente porque no sabemos si Dios lo vaya a cumplir. Al final de cuentas, dicen por ahí que uno propone y Dios dispone. Con eso es lo que me gustaría a mí cerrar esta parte. Sí, amigos. Nosotros tenemos que aprender a dejar de decretar o manifestar y mejor aprender a orar. Pero principalmente tenemos que reconocer principalmente la soberanía de nuestro Dios. Tenemos que cultivarnos y aprender a orar correctamente delante de nuestro Dios. Y buscar la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque buscando la voluntad de nuestro Dios, nos vamos a practicar esa humildad que tenía el Señor Jesucristo, que nos dijo que hiciéramos, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si queremos tenemos la educación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener la misma humildad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Dios, tenemos que cultivarnos en la oración correctamente, buscar su voluntad y sobre todo tener la humildad como personas de saber que el que está por encima de nosotros y que tiene la autoridad principal para hacer las cosas y decretar es nuestro Señor, nuestro Dios solamente. Y aprendamos a que lo correcto es orar sin cesar y pidiéndole en todo momento a nuestro Dios en acción de gracias y en oración constante. ¿Para qué? Para que Él haga la voluntad en cada uno de nosotros. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Podemos agradecerles a ustedes que se hayan quedado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.